Me presento, soy Ismael Fernández Cuevas, cofundador de Thermohuman y licenciado y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hoy, por supuesto, que agradezco muchísimo la oportunidad de estar hoy con vosotros y de hablaros un poco de mi caso y de mi proyecto. Y básicamente os voy a contar cómo esto que veis aquí, que es una cámara termográfica, ¿vale? Se ha convertido en mi pasión, el proyecto y en mi trabajo, ¿vale? Entonces, mi idea es hablaros un poquito sobre quién soy, el proyecto y daros algún tipo de consejo que os pueda ayudar. Para empezar, lo primero que tengo que advertiros es que cualquier parecido con vuestra realidad debéis tomarla con mucha cautela, porque entre, como sabéis, lo que se dice a nivel teórico a la práctica, siempre hay un trecho bastante grande. Así que lo primero que os voy a comentar es un poquito quién soy yo, ¿no? De una manera un tanto gráfica, pues evidentemente, como muchos de vosotros, os quiero contar que, sin más, nací en España, mi adolescencia no tuvo ningún tipo de, pues una familia humilde de un barrio de Madrid y la primera experiencia que tengo en el extranjero, que es una de las cosas que me marca, fue cuando tuve 16 años, que por primera vez fui durante un verano a aprender inglés a Irlanda. ¿Por qué os cuento eso? Porque eso marca clarísimamente mis ganas de volver a salir, de viajar, de internacionalizarme. Y por eso, durante la carrera que empecé en el INEF de Madrid, fui a hacer un Erasmus a la Universidad a Rouen, a Francia. Esto evidentemente, claro, os lo cuento, yo empiezo a ser ya un poco viejo, esto fue en 2004, pero sin duda que es otro hito que me marcó profundamente. ¿Por qué? Porque a renglón seguido vi lo interesante, tanto culturalmente como profesionalmente, que resultaba el hecho de seguir viajando, aprendiendo idiomas, y por eso, pues, luego estuve viviendo un periodo en Alemania. También, evidentemente, inicié un doctorado, en este caso, centrándome sobre todo en la posibilidad de seguir viajando, y en este caso estuve de nuevo en Francia otra vez. Y a raíz de eso también pues empecé durante ya el máster y el doctorado a trabajar con la termografía, ¿no? Eso que me permitió viajar también a Brasil, empezar el proyecto del que os voy a hablar más tarde, y como veréis, no todo salió perfecto. Sí que terminé la tesis doctoral, pero a renglón seguido, como os contaré a continuación, no todo salió lo bien que queríamos, ¿de acuerdo? Y por eso hice un MBA, cursé el máster del ICEX, que es el Instituto de Comercio Externo, y para los que no los conozcáis, es simplemente una formación que ofrece, en este caso, entre el Ministerio, ICES y la Universidad de Mirandés Pelayo, para hacer un MBA y luego cursar un año, trabajar en una embajada, que lo hice en Ghana, ¿de acuerdo? Y luego, a posteriori, trabajar en una empresa en el ámbito de la internacionalización. Yo estuve trabajando en Australia durante unos meses y luego regresé a España de nuevo para seguir trabajando más enfocado en la rama internacional. Y después de dar tantas vueltas, ¿vale? Ese proyecto que había iniciado, como os dije, durante el doctorado, que es Thermohuman, fue aproximadamente hace 4 años que empecé a dedicarme de manera directa, de una 100%, ¿vale? Mientras tanto, claro, ahora os preguntaréis, muy bien, me has contado todo esto, pero ¿qué es lo que realmente haces, no? Bueno, pues aquí tengo un vídeo que no sé si se va a ver, ¿vale? Me lo confirmáis ahora. No os preocupéis, sobre todo a nivel técnico, porque a lo mejor estoy diciendo que a lo mejor no se ve, no os preocupéis, porque si no os lo cuento, pero os voy a dejar las imágenes y me decís si lo podéis escuchar desde el inicio, ¿vale? Perdonadme. ¿Vale? Voy a saltar de nuevo a eso y me comentáis si lo estáis pudiendo ver, ¿vale? Salto un segundo, disculpadme. Vale. Decidme si lo podéis escuchar. Vale, perfecto. Pues entonces voy a hacer lo siguiente, chicos. Mucho más fácil. ¿Vale? Un segundo, dame un segundo. Voy a terminar el vídeo y os lo cuento, ¿vale?
¿vale? Un segundo. Sí, efectivamente, no os preocupéis, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a seguir pasando la diapositiva, a ver si me deja saltar. Eso es. Bueno, pues lo que os quería contar aquí, ¿vale? Y no me vuelvo a meter en la misma diapositiva, porque si no esto va a ser un rollo, disculpadme este problema técnico que hemos tenido ahora mismo, ¿vale? Pero de esto, que es lo que os quería contar, ¿vale? Del trayecto y lo que hago, básicamente, para que lo entendáis, yo inicié un proyecto con esta tecnología que se llama termografía infrarroja, ¿vale? La termografía es una tecnología que permite medir la temperatura de los objetos, ¿vale? Con la simple toma de una imagen. Como podéis ver aquí con esta cámara, yo lo que estoy haciendo es medir la temperatura de mi mano. Bueno, pues esta tecnología, que no es nueva y que se utiliza desde hace décadas en la construcción, en la industria, en la seguridad, la empezamos a dar una aplicación diferente. En este caso, para prevenir y seguir lesiones en el ámbito del deporte y la salud, ¿vale? En un primer momento, y como os comentaba en la presentación, ¿vale? Yo esto lo inicio como el proyecto de tesis. Y de hecho, en los primeros años, esto fue una pequeña startup en la Universidad Politécnica en la que nos centramos sobre todo en investigar. Como habéis visto un poco en los pasos que he ido dando, al inicio ese proyecto pues despuntó mucho porque de hecho estuvimos trabajando, por ejemplo, con la selección española antes del Mundial de Sudáfrica, eso estoy hablando de 2010, y estuvimos también, pues obtuvimos resultados muy interesantes con el Zaragoza, la publicación de mi compañero Pedro Gómez Carmona con más de un 70% de reducción de lesiones en un equipo de fútbol, y la verdad es que el inicio nos fue muy bien en ese sentido, ¿vale? Tanto en experiencias como en resultados. ¿Cuál fue el problema? Que cuando consolidamos el proyecto y montamos la spin-off, la empresa, no fuimos capaces de monetizar la idea, ¿no? Y es esa la razón por la que durante ese trayecto que fue desde 2009 que iniciamos hasta 2012 que terminó la tesis doctoral, no encontramos la vía de monetizar, cada uno se empezó a dedicar a otras cosas y en mi caso personalmente, aunque seguimos vinculados al proyecto, pues lo que sucedió fue que hice el máster de ICES y mi experiencia en el extranjero, tanto en la embajada en Ghana como en Australia. Bueno, pues ese grupo, ese proyecto no se murió ahí, sino que por distintas razones seguimos vinculados, seguimos publicando y fichamos, entre comillas, a dos compañeros informáticos que nos ayudaron a generar un producto más comercial y a enfocar el proyecto de otra manera, que eso fue a partir de 2015-2016. Ese es el momento en el que empezamos a tener una actividad económica que nos permitió empezar a tomarnos más en serio porque éramos capaces ya de vender un producto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ofrecíamos y ofrecemos? Pues tanto la venta de estas cámaras, ¿vale? Como un software específico que desarrollamos y, evidentemente, una formación. De ese momento a hoy en día, la diferencia es que siendo, como seguimos siendo, un proyecto pequeño, ¿vale? Este que os contaba aquí, que aparecía el cohete con Thermohuman, bueno, pues somos una pequeña empresa que nos dedicamos tanto al deporte como a la salud, es decir, trabajamos con equipos de fútbol como, pues que sé, como el Paris Saint-Germain, como el Wolfsburgo, como el Newcastle, como el Liverpool, como equipos de baloncesto, federaciones como la mexicana, también, por supuesto, clínicas, hospitales y universidades, ¿vale? Y eso lo hacemos con un software y luego con una formación para aplicar la tecnología en humanos. A día de hoy, para que os hagáis una idea, pues andamos facturando aproximadamente €500,000 al año. Ahora mismo somos 8 trabajadores y tenemos clientes en 27 países. Que, bueno, pues sigue siendo, la verdad es que un salto muy importante, ¿vale? Sobre lo que es el proyecto, pero para mí, más que el proyecto en sí, que es simplemente una idea, un desarrollo, creo que para vosotros lo más importante puede ser otro tipo de lecturas que entiendo que pueden ser más interesantes, ¿vale? Por eso mi presentación no solo estaba centrada en saber quién soy yo y qué hago, sino en daros una serie de consejos que os puedan ayudar, ¿vale? El primer consejo que os quiero trasladar es el hecho de que la experiencia te habla sobre algo súper importante, que es la diferencia entre, como decía, la teoría y la práctica, ¿no? Entre lo que se ve y la realidad, ¿vale? En todo eso que os he contado, que probablemente os hayáis quedado con la idea de, joder, este
chaval hace unas cosas muy chulas con unas cámaras ahí en colores y lo están petando porque están en muchos sitios y con un montón de clubes, instituciones súper guays, ¿vale? Siempre tendemos a fijarnos en la parte más positiva o en el ejemplo más llamativo, ¿no? Y a mí siempre me gusta hacer hincapié precisamente en la foto de la realidad, ¿no? Que hoy en día, poniendo Instagram como ejemplo, pero sí que beneficiamos mucho a la imagen, a lo superfluo, a lo llamativo, pero normalmente nos quedamos en esa orilla y no vamos más allá. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, siempre a mí me ha chocado mucho con mi experiencia en Ghana lo feliz que puede ser alguien que no tiene nada, ¿vale? Como que es un cliché bastante manido y que tampoco me gustaría profundizar mucho en él, pero que es verdad. Y que luego hay gente a la que a lo mejor podemos considerar que tiene, pues en este caso, mucho dinero, mucho éxito y que realmente pues no es feliz o realmente no es tanto, como dices, no es oro todo lo que brilla, ¿no? La gran diferencia entre una cosa y otra es para mí una de las grandes lecciones que me ha costado aprender y es el hecho a gestionar las expectativas y la resignación o frustración que pueden generar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como se decía en la frase, ¿no? No hay ninguna situación baja que no albergue esperanza, ni institución alta que no tenga un miedo o, en este caso, una crítica. Y por eso os digo que dentro de la situación que tengáis, de lo brillante que puedan parecer ejemplos, compañeros, proyectos, ser siempre lo suficientemente hábiles como para tener el espíritu crítico de saber que no es oro todo lo que reluce y que vuestra situación precisamente tampoco puede ser ni tan buena ni tan mala para efectivamente gestionar esas sensaciones y esa resignación. ¿Por qué os comento eso? Porque cuando os hablo de, en este caso, mi idea y mi pasión, puede parecer que todo tiene una trayectoria lineal, pero no es así, ¿de acuerdo? Además, yo solo tengo 36 años, os estoy contando solo una historia, espero vivir unos cuantos años más, no sabemos por dónde voy a ir, no sé cómo este proyecto va a ir. ¿Por qué os cuento esto? Porque desde el punto de vista actual, cuando yo vino para atrás, tengo muy claro que para mí la clave de todo lo que he hecho ha sido el hecho de aunar mi gran pasión, que en este caso para mí es el deporte, junto con otras herramientas que han sido claves para ser quien soy y para llevar a mi proyecto donde está, que son la internacionalización a base de viajar y aprender idiomas, la ciencia a base evidentemente de fundamentar lo que he hecho en una tesis doctoral y la capacidad luego para montar una empresa, ¿de acuerdo? Es decir, el emprendimiento. Ahora bien, yo hace 6, 7 años, cuando no fuimos capaces de monetizar, no tenía tan claro que eso fuese a ir bien, ¿vale? Por eso sé también que vamos limitados de tiempo. Os digo y os doy un pequeño consejo que a mí me sirvió muchísimo en su momento y me sigue sirviendo, que es el hecho de aplicar algún tipo de estrategia para situaros digamos, en el momento en el que estéis, porque sé que muchos de vosotros actualmente no tenéis por qué tener ninguna idea, esto puede ser simplemente una charla motivacional, como a lo mejor realmente tenéis un proyecto en manos. Independientemente de vuestra situación, yo os recomiendo hacer una herramienta que probablemente conozcáis, que se llama DAFO, que es una matriz en la que tú analizas tanto a tu nivel interno como a nivel del proyecto y a nivel externo, a nivel de mercado, las debilidades y las amenazas y tus fortalezas y las oportunidades. ¿Por qué hago esto? Que es un poco lo más conocido, para hacer otro tipo de matriz, que para mí es realmente la más interesante, en la que lo que hagáis es, una vez que hayáis analizado, por ejemplo, tenéis una idea, ¿no? La idea de la termografía. La termografía, pues fortalezas, oye, pues es algo muy diferencial. Debilidades, nadie la conoce, ¿vale? Oportunidades, realmente nadie está haciendo esto y hay mucho mercado. Amenazas, pues realmente el problema es que es cara, hay regulaciones, hay que desarrollar un software, etc. Una vez analizado eso, a mí personalmente y en el caso de la empresa, siempre me ha valido para luego, cruzándolas, poder determinar qué tipo de estrategia voy a establecer. Si yo me fijo en la oportunidad, que es muy
tiene muy buenos resultados y es muy intuitiva y muy llamativa, y en las oportunidades, y es que hay un gran mercado, mi estrategia va a ser agresiva, voy a por ello, ¿no? Pero a lo mejor lo que haces es fijarte en las amenazas y en las debilidades, que es una ciencia o en este caso una tecnología que no se conoce y además es cara. Por tanto, mi estrategia es defensiva. Muchas veces lo que tenemos que hacer es ponderar, ¿de acuerdo?, entre los pros y los contras, y esto te puede ayudar a tomar decisiones tanto a nivel personal como a nivel, en este caso, de emprendimiento, ¿vale? Ahora bien, ahora a lo mejor llegas y me dices, vale, ¿y qué pasa si no tengo ninguna idea especial o ninguna pasión? Pues bueno, ahí es donde yo vuelvo a mi ejemplo, porque me gusta mucho hablaros de que yo no tenía claro que tenía que hacer una empresa de termografía y que en 2021 iba a estar dándonos una charla contando lo bien que nos va. Al contrario, o sea, esa no ha sido una idea clara y de hecho ha habido muchas fases en los últimos años de la propia empresa donde no lo he visto nada claro, ¿vale? Eso no significa que siempre haya que persistir, sino que hay una cosa que para lo bueno y para lo malo siempre sucede, que es eso que decía Heráclito, de que no hay nada permanente excepto el cambio. Es decir, que tanto para lo bueno, como es ahora, por ejemplo, para nosotros, ¿vale? Oye, pues para lo bueno resulta que sigue habiendo un cambio que me permite, como para lo malo, es decir, incluso si vosotros ahora mismo no tenéis ninguna idea, tener en cuenta que eso puede cambiar y que sobre todo el discurso del tiempo y las cosas que vayáis haciendo pueden, como me está pasando a mí de manera retrospectiva, hacer entender que pues eso que no le dabas o no le dais importancia ahora, como para mí era el hecho de viajar o de aprender idiomas, constituye luego en una pieza fundamental para crecer a nivel profesional o personal, ¿vale? Y que a lo mejor hay cosas que os funcionan perfectamente, como puede ser ahora mismo en nuestro caso, que en un futuro cambie la situación y tengamos que cambiar de proyecto, ¿no? Entonces, al final, todas estas cosas venían a simplemente ayudaros a entender que de todas las historias, en este caso que os cuento yo, no os quedéis con lo más llamativo, con esa parte que aparece en Instagram, con digamos, esa historia bonita sobre cómo estamos trabajando con un montón de países y un montón de clubes, sino que sepáis también entender que nuestro proyecto ha tenido sus altos y sus bajos y que el cambio puede suponer que pues ahora estoy aquí y mañana este proyecto no siga funcionando. Por eso, a nivel de conclusiones, ¿qué os remarco? Primero, que de todo lo que os pueda decir, simplemente tendréis muy claro que una cosa son las ideas y la teoría y otra cosa es vuestra práctica, ¿vale? Vuestra realidad. Luego, que no siempre os fijéis en los ejemplos más llamativos y que siempre tengáis esa capacidad para analizar y saber gestionar la resignación y las expectativas, ¿vale? Precisamente en ese punto, en la resignación, y vuelvo a insistir por lo importante de es ir quemando las etapas